Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida, bien sea en nuestra carrera, bien sea en el servicio a Dios, o bien sea incluso en algún sueño, meta, anhelo que uno pueda tener, uno se llega a preguntar, ¿por qué hago esto? O sea, en realidad quiero hacer esto. Porque una cosa es que tú hagas las cosas por necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, si todos fuéramos millonarios, a lo mejor nadie trabajara, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Hay gente que le gusta trabajar. Pero la gran mayoría dice, bueno, una cosa es que trabajes a placer, que trabajes porque te gusta, y otra cosa es que trabajes porque te necesitas trabajar, ¿verdad? Y lo ideal es que uno trabaje a placer, ¿no? Pero es muy diferente cuando nosotros hacemos las cosas por necesidad o por obligación, hacerlas realmente porque te nace o porque sientes que Dios te mandó a. Y eso me llevó a Gálatas, a los primeros 2 capítulos de Gálatas, donde vemos a Pablo que habla y expresa su llamado por Dios, ¿no? Gálatas capítulo 1, voy a leerle desde el versículo 10 en adelante. Y yo creo que puede ser la pregunta que se centra este mensaje hoy. Que dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? En pregunta. Y dice, si yo buscara agradar a otros, dice, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué esta pregunta es tan crucial? Porque el ser humano, por lo general, tiende a ser social. Dios nos hizo seres sociales. Y tendemos, por lo general, a buscar la aprobación de lo que hacemos. Sea bueno o sea malo. Porque si es malo, vamos a poner el ejemplo, un joven que haya caído en malos pasos y no sé, sea malandro o ande en drogas o algo por el estilo, busca la aprobación de su entorno. Precisamente por eso cae en esas situaciones. Cae en la drogadicción porque tiene un círculo de amigos que lo convidan, lo invitan y bueno, él por ser aceptado socialmente, entra. Igualmente en los que entran en las pandillas, igualmente en los que entran en temas de corrupción, en lo que sea. Pero también pasa como iglesia. La gente acepta o entra en un carril que quizás no es, ¿verdad? Por aprobación humana. ¿No? Pero si tú sigues leyendo acá lo que dice Pablo, dice el versículo 11, dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Nosotros podemos ver en la Biblia, y vamos a ir un momento a Hechos 9, que Pablo, el apóstol de los apóstoles, el apóstol de los gentiles, fue el único al que se le reveló Jesús de un solo golpe. Porque a los otros Jesús les decía, oye fulanito, ¿cómo estás? Ven, sígueme. ¿Cierto? Ven, sígueme. Y ellos decidían dejar lo que tenían que hacer, dejar sus obligaciones, dejar su vida por seguirlo. Pero resulta que Saulo estaba camino a una misión que le dieron en el Sanedrín, que era erradicar a los cristianos y cortarle la cabeza a Jesús. Y págata, se consiguió con Jesucristo en el camino. En Hechos 9 podemos ver un poquito de eso. Dice, mientras tanto Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. O sea, fíjense con intenciones con que iba Saulo. Saulo estaba pidiendo cartas de extradición, es decir, que los que fueran detenidos en Damasco los iba a poder llevar a Jerusalén. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le reveló al Señor. Se le reveló Cristo de un solo golpe. Por eso él dice
en Gálatas dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. Dice el 13, ustedes ya están enterados, ahí mismo en Gálatas, de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. ¿Saben? Cuando hablamos de celos exagerados, hablamos de hipérbole. ¿Sabe qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración, un recurso literario que se usa cuando se escribe, que se exagera las cosas. ¿No conoce a gente exagerada? Que se corta un dedito se corta un dedito con una hoja de papel y llévame para la clínica. Hay gente. Se asustan. Pero, ¿qué quiere decir? Que él tenía un celo exagerado, él vivía en una hipérbole constante por las tradiciones judías que él había aprendido. Y eso lo llevaba a tener una pasión tan fuerte por cumplirse esas tradiciones, por perseguir a la iglesia de Cristo, porque iba contra lo que él creía en ese momento. Y este versículo, el 16, me dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, como hablamos en Hechos, ¿verdad? Para que yo lo predicara entre los gentiles. Dice, y dice, no consulté con nadie. La versión Reina Valera dice, no consulté enseguida con carne ni sangre. Dice la versión Reina Valera. Y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y estamos buscando la confirmación. Y Señor, dame la confirmación. Y Señor, dime qué tengo que hacer. Y Señor, entonces te habla un profeta, 2 profetas, 3 profetas, 10 profetas, un apóstol, una prédica por internet, un post por el Instagram. Y tú todavía estás diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y dice Pablo acá, que dice que Dios, Jesucristo mismo se le reveló el evangelio que estaba predicando. Y dice, y no consultó con nadie para hacer lo que tenía que hacer. Y usted dirá que eso fueron cuestiones de días, o por lo menos así lo creía yo. Porque sabe que cuando uno lee la Biblia cronológicamente, uno piensa que a lo mejor los tiempos son corticos. Pero no. Ya vamos a ver qué pasa aquí. Porque resulta que Saulo, o Pablo ya convertido, él se había encontrado con Jesucristo, había tenido un encuentro con los apóstoles en Jerusalén porque lo llevó Bernabé. ¿Ok? Porque resulta que si usted lee Hechos 9, si lo lee completo, se da cuenta que cuando él se convierte, estaba ciego, llega Ananías, ¿verdad? Dios manda a Ananías a que le hable a Saulo y Saulo inmediatamente cae en las escamas de sus ojos y ve. Ok, perfecto, ya el hombre está convertido, ya el hombre es un hombre nuevo. Pero tenía una pila de años detrás de matanza. Dicen los teólogos que Saulo tenía aproximadamente unos 35 años cuando Cristo se le reveló camino a Damasco. Y nada, él creería que bueno, ya yo me convertí, yo soy el hermano ahora todos me van a recibir con los brazos abiertos. Pero resulta que no. Dice en Hechos 9 que los discípulos le tenían miedo y que tuvo que venir Bernabé y agarrarlo, mira, ven acá, y lo llevó con los apóstoles, donde le contó lo que le había pasado. Pero luego de allí, entonces dice, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Eso es lo que estábamos, ¿no? Vamos a Gálatas nuevamente. Dice el versículo 17, Gálatas 1:17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Es decir, quiero llevarlo un poquito, a esa ruta de Pablo. Pablo fue a Damasco, ¿verdad? Y después fue llevado a Jerusalén por los discípulos, donde fue llevado a hablar con los apóstoles. Cuando vio que, le contó a los apóstoles, se fue a Arabia y luego volvió a Damasco.
Y usted sabe que esas caminatas de antes no eran como ahora, que usted agarra un autobús, el metro o un avión. Eso a veces tardaba días, semanas, esas caminatas, ¿no? Dice, después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. O sea, después de ese primer encuentro con los apóstoles, él estuvo 3 años haciendo. 3 años predicando. Tremendo, ¿no? Por eso es que él decía, cronológicamente, decía, no, eso fue rapidito, él agarró y se fue una vez, y todos se fueron felices de la mano a predicar, vamos juntos, No. Me imagino que los apóstoles, porque también estarían en el tema, estaban así medio, bueno, vamos a ver cómo es el asunto, vamos a decir ahorita tu conversión. Vamos a esperar que dé fruto, porque la palabra dice que hay que esperar que dé fruto, ¿no? Resulta que el hombre está bien, se fue a hacer lo que Dios le mandó a hacer, que era predicarle a los gentiles. Y estuvo 3 años. Dice además, el versículo 19 dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, es decir, estuvo con Pedro 15 días y vio a Jacobo. Son los 2 apóstoles que vio en ese tiempo, ¿no? Que estuvo en Jerusalén. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. O sea, volvió a irse de viaje. Volvió a irse por las naciones a predicar. Pero en Judea, las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. ¿Qué conocían de Pablo o de Saulo? Este es el que nos va a quitar la cabeza. Cuando escuchen que está Saulo en la ciudad, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. ¿Y por qué? Y ese por causa mía no lo está diciendo allí con un modo de vanidoso, pues, por mí es que ellos están glorificando a Dios. No, sino porque el testimonio que él ya traía, después de 3 años de estar haciendo lo que Jesús le había dicho, decía, oye, ya va, él era esto, pero ahora es esto. Y ahora hace esto. Y tú dices, bueno, ok, después de allí entonces los apóstoles y los discípulos, todos fueron felices y se fueron juntos a predicar el evangelio. Mentira. Capítulo 2, versículo 1, dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén. 14 años. Y saben, mi Biblia dice, esta versión NBI dice, los apóstoles aceptan a Pablo. En la versión NBI, capítulo 2 de Gálatas. Quiere decir que 14 años después, más los 3 años que él había estado caminando, 17 años, fue que él obtuvo una aprobación completa de todos los que fueron apóstoles de Jesús. O sea, ahora le pregunto, y es donde viene la pregunta que yo decía al inicio, que está acá en el versículo 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Porque si Saulo, ya Pablo, se hubiera quedado esperando que los apóstoles le aprobaran todo lo que él iba a hacer, resulta que no hubiera hecho nada. Capaz ni usted ni yo estuviéramos acá. Porque resulta que él sentía esa revelación. Por eso es que ninguno a él le podía echar cuenta, porque los apóstoles podían decirle a Pablo, no, pero es que yo caminé con Jesús 3 años. Y yo le diría, bueno, sí, cabeza cuadrada. Tienes 3 años y todavía no has hecho lo que tienes que hacer. Y Saulo, que no caminó con Jesús, sino que se lo encontró en el camino, inmediatamente se puso a hacer. Sin esperar que los apóstoles lo aprobaran, sin esperar, pero decía, no consulté con nadie. Ahora, yo con esto no le quiero decir, es que bueno, pastora, yo me voy a poner, soy el rebelde y voy a hacer lo que me dé la gana. No, eso no es lo que quiero decir. Porque si usted se pone rebelde ya está yendo contra Dios. Ni siquiera contra la autoridad, quien sea. La cuestión está que si usted Dios le está diciendo hace un tiempo, haz esto, haz lo otro, camina por aquí, camina por allá, no hagas esto, póngase a él y camine. ¿Ok? Porque, y lo que decía al inicio, muchas veces el ser humano, por ser un ser social, busca el tema de la aprobación. Eso lo vemos desde niños.
Desde niños tenemos esa situación. Entonces, que si estamos en el colegio, entonces tenemos que tener todos un DS porque si no, no entramos dentro del círculo de amigos. Que si tenemos, por lo menos en mi época, que si o tenías un zarcillo o si fumabas, entonces, ¿por qué no entras dentro del círculo? Es como que no eres cool, pues. ¿Sabes? Porque una cosa es que usted dice, bueno, me voy a poner un zarcillo, me voy a poner un piercing porque, bueno, me parece chévere, porque me gusta, a que voy a entrar, voy a ponérmelo porque me aprueben, porque me aplaudan que, oye, qué lindo te quedó. Es muy diferente. La cuestión está en que nosotros muchas veces dejamos de hacer cosas o hacemos cosas por esperar la aprobación de papá, de mamá, del jefe, del pastor, del apóstol, del amigo, del esposo, de la esposa. Y ojo, y en el caso de los esposos, no estoy diciendo que es que usted vaya a orar contra la esposa o contra el esposo. No, siempre, usted sabe que, como yo, que siempre tiene que haber consenso, tiene que haber conversación. Pero a veces nos toca hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, en el 1 dice, 14 años subí a Nueva Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito, o sea, ya tenía a Tito como discípulo. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Es decir, él tenía 17 años predicándole a los gentiles y había gente allí que todavía no estaba muy de acuerdo, que todavía no le gustaba mucho lo que él hacía. Y él tuvo que reunirse quizás con los líderes, con los dirigentes, decir, mira, esto es lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo esto, aquello, haciendo. Le predicó a los gentiles. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía? Que a los que no eran judíos los ponían a circuncidarse, por ejemplo. Los querían meter, como decían, en ese carril de, no, si tú quieres seguir a Cristo, tienes que ir y circuncidarte de una vez. El 3. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Es decir, no los obligaron. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Yo quiero explicar ese versículo allí porque muchas veces cuando caemos en temas de legalismo y en temas de que es que esto no es lo correcto, porque es que dice la iglesia o dice la estructura, el sistema eclesiástico, que no es así. Lo que te quieren poner es grilletes. Porque eso como que yo le diga a usted, bueno, yo hoy vine de corbata y de flu, porque yo procuro que cuando sea esta cena venir elegante. Ahora, eso es como que yo obligara siempre que todos tienen que, el que no tenga traje, no entra para esta iglesia. Entonces imagínate. Va a tener que comprar los trajes yo. O regalarle los que tengo en el closet, que no son muchos, pero... Entonces, ¿por qué? Porque eso es una estructura, una doctrina, algo impuesto por el hombre. A mí me puede agradar mucho, a mí me parece que se ve todo elegante, bonito, pero también cansón, las damas sufren con los tacones. ¿O no? No, dígame que sí. Si me dicen que no, las pongo tacones. Entonces, ¿qué sucede? Se trata de que no podemos empezar, porque tú empiezas a dar un paso en algo y vas a llegar, no, mira, eso no está bien porque tú sabes que... Y hay algo que he escuchado muchos días en estas semanas, sobre todo de videos de redes, TikTok, de motivacionales que dicen, por ejemplo, que cosas como que el que no hace nunca es criticado, siempre critican es al que hace. Por lo tanto, si tú vas a empezar a caminar en lo que Dios te dijo, igualmente te van a criticar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que te critiquen porque no hagas o porque hagas? Porque hagas. Porque si no haces, vas a estar estancado y vas a estar en el mismo lugar. Y después van a pasar los 17 años que ha pasado Pablo y vas a estar frustrado. Y vas a decir, cónchale, es que yo quería ser, es que yo debía ser. No. ¿Usted se imagina eso en el caso de un novio que no le pide matrimonio a la novia? Y pasan 20 años, resulta que la novia se casa y se va a casar con otro, porque se ya ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, ya tenemos 20 años, hijo, como casados, ¿no? Claro, porque a la larga es como que si nunca quisiera tener compromiso completo, cerrarlo, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede?
nosotros para poder realmente ampliar nuestra capacidad de influencia en lo que estamos haciendo, necesitamos salir de las hipérboles, necesitamos salir de las exageraciones de nuestra vida. ¿En qué aspecto? En creer que esa parte de que, Señor, ok, dime qué tengo que hacer. Y Dios te manda 1000 señales. Usted ve una película que se llama Bruce Almighty, o Dios Todopoderoso, o Todopoderoso, ¿verdad? O sea que hay una parte que él termina con la novia y le muestra señales a la novia por todos lados, por la televisión, en las nubes, de todas formas, la música en la radio. Así es Dios con nosotros. Y Señor, muéstrame, Dios te habla por donde sea. Hasta alguien que tú ni siquiera se te pasa en la mente la idea de que es una persona que conoce algo de Dios. Y tú dices, oye, ¿tú sabes que soñé el otro día contigo? Te dicen. Y soñé esto y esto, y tú así casi como condorito para atrás, ¿no? Porque resulta que eso es lo que le estás preguntando a Dios. Dice entonces además el versículo 6. Dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, está refiriéndose a los dirigentes, a los líderes que estaban allí, dijo, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado a predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro a predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Ahora, el versículo 9, donde dice, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. ¿Sabe qué me mostró ese versículo? Celos, envidia. De parte de esos dirigentes que quizás no se les había revelado a Jesús como se le reveló a él. Por lo tanto, ellos se oponían porque decían, no, este va a venir a tumbarnos aquí el puesto. Si viene Pablo con esa unción que le dejó Cristo, olvídate. Ya no nos van a escuchar más. Entonces yo dije, claro. Por eso es que los tipos tienen 17 años, porque ya va. O sea, si tú tienes 17 años y tú ves que el hombre levanta discípulos, hace iglesia, predica, levanta una iglesia aquí, levanta una iglesia allá, y tú todavía vas a estar dudando si fue Cristo el que lo mandó o no lo mandó. Todavía. Entonces, yo digo, ya va. Allí lo que pasó con esos dirigentes en ese entonces es que tenían miedo. ¿Y saben cuándo viene ese miedo? Precisamente cuando Dios nos habla y nos dice, y no caminamos y no hacemos en el tiempo que Dios requiere que lo hagamos. Porque la Biblia enseña que todo tiene su tiempo. Por lo tanto, no podemos esperar toda la vida para hacer las cosas que Dios nos dice en el tiempo que a mí me plazca. Porque es que a mí me plació, pastor. Porque es que yo... Ojo, y le estoy diciendo esto porque yo caigo en esas excusas. Yo caigo en esas situaciones. Entonces, no puedo empezar a hacer cuando a mí me nace. Porque si así hubiera hecho Saulo, quizás lo hubieran capturado y lo matan. Les voy a leer otros versículos. Hechos 9, vámonos otra vez a Hechos. Hechos 9, versículo 20. El 19 dice, y habiendo comido recobró la fuerza, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20 dice, y enseguida, o sea, el hombre salió de la ceguera, vio, dice, enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué las sinagogas? Porque era lo que él conocía. Él conocía, era ese sistema. Pero ahí fue el primer lugar donde él dijo, bueno, aquí es donde voy a predicar lo que Jesús me dijo. Después dice, todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? Y no ha venido aquí para llevarse a los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Y pues se quedaron locos. Porque yo me imagino que en las sinagogas ya sabían que venía Saulo por ahí. Y mirarían a los cristianos y que, ya tranquilo, que ya viene por ahí Saulo. No te preocupes. Los tipos se estaban frotando las manos. Pero cuando escucharon a Pablo, se cayeron para atrás. Y fíjense lo que querían hacer.
Dice, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque no había ninguno que sabía más que Saulo. No había ninguno de los que estaban en la sinagoga que sabía más que él, porque él era uno de los más fuertes para ser postulado al Sanedrín. Por eso a él no le podían echar cuento. Porque ¿qué le iban a refutar? ¿Qué le iban a decir? Lo único que le podían decir, bueno, te volviste loco. Es lo único que le podían decir. Te volviste loco. Pero no dice la palabra que para el mundo del evangelio es locura. Entonces dice, después de muchos días, versículo 23, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Es decir, Saulo sabía a quién se estaba enfrentando, porque él venía de ahí. Entonces él sabía que tenía que ponerse en acción de una vez, porque le llevaría ventaja. Y eso que les digo que Saulo sabía, no va mucho con no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Entonces los apóstoles que caminaron con Jesús, muchas veces vivían la vida light. Y iban a comer con la gente, y qué chévere. Vamos a esa iglesia y cantemos aquí todo. Kumbaya, my Lord, kumbaya, kumbaya. ¿Verdad? Pero Saulo entendía el sentido de urgencia de hacer lo que tenía que hacer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche. ¿Los discípulos de quién? De Pablo. Y lo bajaron en un canasto, pero yo no sé qué tamaño sería Pablo, pues era un canasto así grandote, pero a lo mejor era chiquitico, como Simón Bolívar, ¿verdad? Por una abertura de la muralla. No, eso era como una especie de ascensores que habían, pero era una cesta, una canasta grande. Pues. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. O sea, él no lo querían ni los judíos, ni los cristianos, ni los judíos. Entonces yo me imagino a Pablo solo en su intimidad. Bueno, Dios, ¿en qué metiste tú? Porque ahora no me quieren ni los que eran mis amigos, ni los que eran mis enemigos, no me quieren porque me tienen miedo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles, describió detalles como el camino hacia, y eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que muchas veces el hecho de buscar la aprobación humana nos impide hacer y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces te das cuenta que muchas personas pueden pasarse toda la vida caminando con Cristo, pues entre comillas caminando, y todavía no ha cumplido la voluntad. Entonces, ¿por qué? Porque están toda la vida preguntándose, ¿cuál es mi voluntad, Dios mío? Pero espérate, ya va. O sea, los apóstoles de Jesús tenían 3 años caminando con Jesús, ¿cierto? Y Jesús les había dicho que tenía la urgencia que había para hacer lo que tenían que hacer. Por ahora fíjense lo que dice más adelante Gálatas 2:11. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Pablo le formó un lío a Pedro. Pedro, al que Dios le dijo, tú sobre esta roca pondré. A ese Pedro. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo. Pero Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Es decir, eso es como que si usted se comporta como un evangélico en la iglesia y en la calle no. O viceversa. Si usted en la calle es muy abierto y tal, y llega a la iglesia y es santo, santo, gloria a Dios, aleluya, hermano. Así como usted me ve hablando a mí aquí, me ve hablando afuera. No, pero es que es así. Porque si no nos convertimos en personas de una doble vida. Es como que queremos estar bien con los dos, con el Dios y con el diablo. No se puede. ¿Y qué estaba diciéndole Pablo aquí a Pedro? O sea, ya vamos a ver. Dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Hasta Bernabé que venía con Pablo. ¿Saben por qué? Porque a Bernabé también le preocupaba el qué dirán. ¿Saben? Mi familia materna es de un pueblito de Barlovento llamado El Café.
que está antes de Capaya. Y los pueblitos, como usted sabe, a la gente le preocupa mucho el qué dirán. Muchísimo. Tanto así que yo fui a una fiesta familiar en una oportunidad que yo no quería ir, sino fui obligado. Yo tenía lechina. Recuerdo, tenía yo como 23 años. Por ahí. Me dio lechina ya después de grande. Y resulta que me dijeron, no vayas a decir que tienes lechina, ¿viste? Y yo le decía, pero ya va, ¿la gente es mongólica o cómo es el asunto? La gente entiende. La gente va a ver la roncha y sabe que es una lechina. Es decir, no es lechina, tengo una alergia. Si estaba deforme. Pues yo tenía la cara yo tenía unas ronchas, aquí tengo una marca, tenía unas ronchas gigantes. ¿Cómo no voy a decir que no tenía lechina? Entonces, porque tú sabes que la gente va a decir, bueno, y que digan pues que me dio lechina, pues. A mí no me importa. No me importaba realmente. A larga fui. Y por supuesto la gente se dio cuenta que tenía lechina. Y yo era como el leproso, yo estaba por allá. Por allá sentado en una mesa solito, por allá. Nadie se iba a acercar a mí. Es lógico. Pero es que yo no quería ir, la cosa me obligaron. Porque tú sabes, o sea. Entonces la cuestión está que nosotros muchas veces por esa apariencia, como la tuvo Bernabé, entonces entramos en la conducta y en ese río, pues. Y Bernabé entró. Bernabé vio que estaba Pedro con los gentiles comiendo, Pachamo, ¿qué me va a pasar una birra ahí y tal? A lo mejor se estaba tomando, un vino, puede ser que se estaba tomando. Pero resulta que llegaron Jacobo y los demás apóstoles y el hombre se puso espiritual. O a lo mejor fue la bebida espirituosa que se estaba bebiendo. No sabemos. Se puso espiritual y resulta que el hombre, Bernabé se dio cuenta y dijo, no, yo tengo que ponerme porque todavía, eso quiere decir que Bernabé todavía tampoco creía mucho en Saulo. A pesar de que él estaba viendo, todavía le daba miedo, ok, aquí Dios hizo algo, pero yo prefiero la aprobación de este grupo. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que cuidarnos de estas cosas constantemente. Una de las cosas que es muy difícil es realmente cuando uno reconoce o cuando pueden hacerte ver, mira, estás equivocado en esto. Entonces por ejemplo te tienden a tirar piedras como querían hacer los judíos con Pablo. Fíjense que dice el 2:14 dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, no lo llamó aparte, hermano, no lo hizo aparte escondido en el cuartico, delante de todos, dice, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, porque obligas a los gentiles a practicar el judaísmo. Porque él le decía a los gentiles que tenían que circuncidarse, que tenían que vivir como vivían ellos, pues. Era eso lo que, o sea, es en pocas palabras, pero se sentaba con los gentiles y se comportaba con ellos, pero era para decirle, tienes que comportarte como nosotros, ¿viste? ¿En qué se diferencia eso, hermano? Que usted se siente con alguien que usted sabe que no tiene a Dios y usted le diga, no, tú tienes que vestirte como yo, ¿viste? De traje y corbata. Tienes que quitarte todos los piercing que tienes en la cara. Tienes que ir para un cirujano que te quite todos los tatuajes a punta de láser. No importa los reales que te gastes. El pelo no te lo puedes pintar de azul, tienes que pintártelo de color castaño. Como el pastor. Para que te veas espiritual, no. Eso no tiene ninguna diferencia a lo que hacía Pedro. Eso no tiene ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque entonces él se sentaba con los gentiles, pero él lo que quería era llevarlos. Porque una cosa, y yo quiero que entendamos esto al punto de vista desde el espíritu, porque lo que nosotros vemos en el exterior es una consecuencia de la transformación de nuestro interior. Es una que le dice, sin embargo, dice el 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley.
porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Cuando uno deja de vivir y hacer, esperando que el ser humano, el hombre, te apruebe, realmente te conviertes en una persona libre en Cristo. Tú vas a caminar en lo que Dios te dice, vas a caminar procurando honrar, obedecer a Dios, honrar y amar a tus hermanos. Pero dejas de caminar porque si no lo hago, el pastor se va a poner bravo. Si no lo hago, mi esposo se va a poner bravo, mi esposa. Esos somos los hombres. Ay, la esposa se pone brava. O los que están estudiando. Tú haces tus actividades, tus tareas, porque el profesor te va a regañar. No, tú lo estás haciendo porque estás aprendiendo. Y porque te place y te gusta y estás dando gracias por la oportunidad que tienes de estudiar. Porque hay mucha gente en el mundo que no ha tenido la oportunidad. Entonces, empieza a cambiar tu forma de hacer las cosas. Y empieza a cambiar tu forma de verlo. Y no lo haces para buscar que te aplaudan o que te den una palmadita en la espalda, aunque es muy importante la afirmación, sí lo es. Pero si tú estás haciendo las cosas para que te den una palmadita en la espalda, entonces hay un problema. Porque la Biblia dice que hagamos todo como para el Señor. Y les estoy hablando de Saulo, que estuvo 17 años sin que nadie le diera una palmadita en la espalda. Le dijeron, oye, ¿qué bien lo estás haciendo? A los 17 años es que le dieron la mano y le dijeron, oye, sí, es verdad, te convertiste. Pero la realidad es que nosotros no podemos caminar en hacer las cosas que tenemos que hacer porque me lo estén aprobando. Y se lo dice un hombre que mucho tiempo de su vida caminó en eso, esperando que le aprobaran sus padres, sus amigos, sus pastores. ¿Me entienden? Pero la realidad es que cuando nosotros empiezas a ser libre, empiezas a caminar lo que tienes que caminar y vas a hacerlo porque te va a apasionar lo que estás haciendo. Por eso es que Pablo, antes de ser Pablo, siendo Saulo, el tipo era tan apasionado, no porque lo mandaban, sino porque el tipo quería tanto, tenía tanta convicción, que te decía, yo voy a matar a esa gente. Ahora, como ahora era cristiano, era creyente, decir, ahora los voy a amar a todos. Los voy a amar duro, con fuerza, pero los voy a amar. Eso es lo que esa es la misma pasión que Pablo tenía. Entonces, para que nosotros podamos caminar en las cosas, miren, sea lo que sea, así sea que vas a dar un pasito pequeño o un gran paso en tu vida, tienes que hacerlo con la convicción y la pasión de que Dios aquí te está respaldando. Porque muchas veces el hombre, el ser humano te va a decir no. ¿Cuántas veces tu padre te dijo, tu madre, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no sabes? ¿Cuántas veces tus compañeros de trabajo, no, tú no vas a llegar a ese cargo? ¿Cuántas veces en una iglesia no te habrán dicho, tú no tienes la unción para eso? Entonces se trata de que nosotros realmente entendamos que lo que hacemos y lo que tenemos no viene de nosotros mismos ni de otro ser humano, sino viene directamente del Espíritu de Dios en nosotros. Porque si no, no hacemos nada, si no estamos jugando a ser iglesia, si no estamos jugando a ser cristianos. Y realmente yo tengo una convicción tal de que el mundo necesita gente hoy día tan firme en lo que cree. Pero tan firme. Y cuando yo me refiero a firme, no es que van a andar por la calle, mandando a la gente para el infierno. Sino que tan firme que no se va a doblegar ante las amenazas, ante todas las cosas que el mundo, el enemigo y el sistema te van a plantear. Porque yo creo que más de una vez cualquiera de nosotros pudo haberse querido renunciar a lo que Dios dijo en su vida. Yo me he preguntado muchas veces si todavía lo que yo hago, lo hago porque yo quiero o lo hago porque Dios me mandó.
Y cuando me responde esa pregunta a Dios, digo, no, estoy aquí porque Dios me mandó. Porque si muchas veces lo evaluamos en qué es lo que yo quiero y qué es lo que dice el mundo, o qué es lo que dice la gente, o qué es lo que dice la iglesia, ya uno entrega. Y listo. ¿Sabían? Hay estadísticas de eso. ¿Sabían que mensualmente renuncian en el mundo 1.800 pastores? 1.800. No son dos. En todo el mundo. Y usted sabe que yo estos días meditando en esto que estoy hablándole, Pablo pudo haberlo hecho. Usted sabe que son 17 años el tipo bregando y que todavía los apóstoles estuvieran poniendo en duda a ver qué es lo que tú tienes. Pero Dios me llevó a esto. Cristo en su tierra, en su casa, tampoco lo vieron. Porque él no fue profeta en su tierra. Cuando él llegó para esa tierra a ese milagro, la gente, bueno, pero este no es el hijo del carpintero. Y esto me lleva a mí, es a la identidad que podemos tener nosotros en Dios. A que nuestra identidad no viene dada por lo que tenemos, ni por lo que hacemos, ni lo que otras personas piensen o digan de ti. Y a veces ni siquiera es lo que piensan, sino a veces es lo que creemos que piensan. Peor. Y resulta que ese creemos que piensan es tu mismo pensamiento de ti. Tampoco estamos... Nuestra identidad no está tampoco puesta en nuestro peor momento, ni en nuestro mejor momento. Porque si nos buscamos nuestra identidad en ese peor momento, siempre nos vamos a sentir la cucarachita Martínez, que soy el más miserable y no me merezco nada de lo que tengo. Y si te pones a buscar la identidad en el mejor momento, caes en orgullo, caes en manera y empiezas a vivir de glorias pasadas. Y entonces nunca vives el presente, siempre vives 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Cuando yo era, cuando yo tenía. Sí, pero ¿hoy qué? Hoy. Por eso es que nuestro valor, nuestra identidad, nuestra convicción y la aprobación que debemos buscar debe estar en Dios. Porque debe estar puesta en qué dice Dios de ti. Ni siquiera en qué ves tú de ti. Ni siquiera en eso. Porque muchas veces nosotros mismos no nos vemos como nos ve Dios. Yo he tenido que orarle a Dios a decirle, Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Ayúdame a verme como tú me ves. Porque si uno se ve como uno es en la carne o como era en el pasado, dice, no, me voy para el mundo. Y saben, eso me llevó también a lo siguiente. Pablo tenía tal pasión y tal convicción por lo que hacía, sin esperar aprobación de nadie, que cuando estaba en el mundo, se estaba completo, se la gozó completo, pues. Y cuando estaba con Dios, se fue completo con Dios. Entonces, si usted está hoy con Dios, métase de lleno con Dios y deje de pensar y anhelar lo que está afuera. Nosotros tenemos que ir afuera, tenemos que hacer luz afuera, pero no ser del mismo sistema que el de afuera. Ahí hay una diferencia. Pero si estamos siempre jugando en medias tintas y siempre estamos ahí más o menos, que bueno, es que tú sabes que uno no puede ser tan radical, bueno, ya veremos cuando el Señor venga. Porque la palabra enseña que Dios vomitará de su boca el tibio. Entonces, yo o soy radical o no soy radical. Y vuelvo y repito, no soy radical, no es que voy a salir ahora a las damas con una falda larga de jean hasta los tobillos. Si usted quiere hacerlo, no tiene ningún problema, hágalo. Lo que me refiero es que eso es algo interno, eso es el corazón. Si usted va a amar a sus vecinos de verdad con el amor que Dios dice que los ame, ámelos de verdad y deje de criticarlos.
Si usted va a amar a su familia, aunque su familia esté patas para arriba, ámela de verdad. Si usted va a amar a Dios y va a servir a Dios, hágalo de verdad, sin que haya excusa de nada. Porque Cristo fue a la cruz por ti y por mí, sin excusa de nada. No, porque es que Luis dentro de tantos años va a hacer esto. No, y lo que me falta. Claro, porque es que esa es la realidad. Todos nosotros venimos de una naturaleza caída y nuestra carne es posible que peque. Nuestra alma es posible que haré lo malo. Y posiblemente le fallemos a Dios más de una vez. Porque ni siquiera estoy hablando de fallar a la gente le vamos a fallar más todavía. Pero a Dios le vamos a fallar más de una vez. Pero aún así, Cristo no se excusó y fue igual a que le clavara las manos y a que le clavaran los pies. Por eso, familia, yo lo que quiero invitarlos es a que, sea lo que sea que esté haciendo, sea lo que sea que Dios lo esté llamando, usted realmente tenga la convicción de que es Dios quien lo llamó. Y que no dude, que deje que buscar la aprobación de nadie. Dios le puede confirmar a través de quien sea. Dios le puede hablar de muchas maneras. Pero si usted sigue esperando, quizás el tiempo pase y usted va a quedarse como en el limbo. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo determinado. La Biblia lo enseña en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Y si el tiempo que tenías que haber hecho lo que Dios te dijo, sea lo que sea, no lo hiciste. Bueno, no lo hiciste, hijo. Y Dios te va a decir, tranquilo, hijo, yo te amo igual. Porque eso es lo hermoso de Dios. Que a pesar de que fallamos, Dios nos ama igual. Y Dios sigue haciendo las grandes maravillas que hace por nosotros. Pero la realidad es que nuestro tiempo es limitado. Por eso es que a veces a mí y no me refiero a la gente que no tiene a Dios, me causa a veces como suspicacia. Y bueno, pero la gente como que está ciega, sí, está ciega espiritualmente. Porque vive la vida como que si tiene un mañana y a veces no hay ese mañana. Mucha gente que murió hoy, desde las 12 de la noche, había planificado su día. Mucha gente que hoy ya no está con nosotros, había planificado el día de hoy. Y no está. Por el motivo que sea. Entonces no demos las cosas por sentadas. Eso es algo que yo he luchado en mi vida y está mi esposa de testigo. De no dar las cosas por sentadas, en no asumir que ya todo está hecho, en no asumir que es que ya yo soy el ministro, que es que ya yo soy el hijo de Dios. No, yo tengo que caminar y hacer para que las cosas se den en el tiempo que deba darse. En asumir que es que, bueno, yo no sembré, pero voy a cosechar porque Dios es Dios. No, tienes que sembrar, hijo. Por eso mi única anhelo en este día es que usted pueda irse libre de toda búsqueda de aprobación humana. Y que si usted tiene amigos, si usted tiene su familia, que lo amen a usted y que usted los ame a ellos, pero no sea por el hecho de que usted está buscando que ellos lo aprueben en algo. Porque si no, realmente eso es una amistad condicionada. Soy tu amigo porque hace o porque dice. ¿No? Los amigos que yo tengo en mi vida personal son mis amigos porque nos decimos las cosas de frente. Nos guste o no. Nos guste o no. Nos pongamos bravos o no. Porque entendemos que esa es la realidad de ser un amigo. Entonces, nosotros hoy tenemos que irnos de aquí meditando que si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con la pasión que tengo la pasión para comenzar, porque Dios me puso la convicción de que me llamó a eso. Y cuando yo digo esto, no me refiero a que es un tema nada más de que voy a estar metido en la iglesia, en el templo, porque quizás voy a estar en la televisión, como mi hermano. Si él lo disfruta y lo hace con pasión y lo hace con amor y lleva luz a ese lugar, gloria a Dios. O vamos a estar en un hospital, en una clínica, está Johanna por ahí, trabajando como médico. O si voy a estar sirviendo en una iglesia, o cantando en un altar, o sirviendo en las calles, o ayudando en un ancianato, o en un hospital, o en una cárcel, o lo que sea que Dios me esté mandando a hacer.
Pero no haga nada, hermano, porque lo apruebe el hombre. No haga nada porque quiere congraciarse con el pastor. No haga nada porque quiere congraciarse con los amigos. No haga nada, haga las cosas porque busca agradar a Dios. Eso lo va a llevar a usted a caminar en libertad. Que sea una persona plena en cada cosa que haga. Y que se equivocó, usted va a buscar la fuerza de Dios. Señor, me equivoqué, ayúdame a levantarme. Y Dios se la va a dar. Póngase de pie ahí donde está y acompáñame a orar. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos hoy. Que seas tú diciéndole a Dios en este tiempo y entregándole quizás ese sentimiento de rechazo, buscando muchas veces la aprobación en el área que sea. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, para que seas tú, papá, trayendo en nosotros, Señor, de tu Espíritu, llenándonos cada día de ti, de tu palabra. Que lo que hemos caminado hasta hoy, Señor, no importa el tiempo, danos la convicción, Señor, de que lo hacemos y que caminamos por agradarte a ti, por cumplir tu voluntad en nuestras vidas, por escuchar y ser guiados por tu voz. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, quites de nosotros todo rechazo, que quites de nosotros, Padre Santo, todo sentimiento de culpa, que en el nombre de Jesús toda cosa que nos quiera hacer retroceder, seas quitándolo de nuestras mentes, de nuestros corazones. Ayúdanos a perdonar, Señor, a cualquier persona que nos haya quizás obligado a hacer cosas que no queríamos. Ayúdanos a perdonar a nuestros padres, si tenemos algo que perdonar en esta área, Señor. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos ser libres en todo momento. Y que la pasión con la que hagamos y prediquemos de tu evangelio, Señor, sea como la de ese Pablo, Señor. Que más allá, Señor, de las confirmaciones que nos puedas traer a través del hombre, a través de cualquier hombre de Dios, Señor, seas tú hablándonos directamente, Rey. Que en el nombre de Jesús, Padre Santo, seas tú mostrándonos en sueños, hablándonos aún audible, Señor. Danos visión, Padre. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, Señor. Y a no temer, Señor, que en cada paso que demos, tú estás respaldándolo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos caminado y hemos actuado como lo hizo Pedro en algún momento, que se comportaba de una forma con los gentiles y de otra forma con los judíos. Perdónanos si no hemos sido genuinos al momento de transmitir de tu fe, de nuestra fe a otros, Señor, y de tu evangelio. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, llenes nuestras bocas, que no haya nada que impida que podamos hablar a otros de ti, de tu amor, de tu salvación, y que te reveles en cada una de nuestras familias. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos verte a ti en todo y que no te apartemos ni un instante de nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ah!